Buenos días, mis agroparceros. Me alegra mucho que estén viendo este video para ilustrarse sobre ese sabor y ese aroma que tanto consumimos y tan poco conocemos. Como les comentaban, me acompaña Nicola Flanagan y Ana Teresa Mosquera. Bienvenidas a esta entrevista, Nicola y Ana. Gracias por compartir con el Agroparche todos sus conocimientos. Si quieren, les doy un espacio para que se presenten y nos cuenten un poquito de esa experiencia que han tenido con la vainilla. Bueno, buenos días, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí esperando poder compartir algo sobre la vainilla natural, las plantas en su hábitat natural en los bosques y también la necesidad de conservarlas. Gracias, Nicola. Buen día, también agradezco la invitación. Yo soy ingeniera agrónoma, tengo una maestría en protección de cultivos. Eso quiere decir que protejo las plantas de plagas, insectos plaga y de microorganismos patógenos. Bueno, leía yo en una nota que les hicieron que más del 95% de ese aroma de vainilla surge de un proceso de síntesis químico. Es decir, que eso que llamamos vainilla y que tenemos en nuestra mente como vainilla es en realidad una sustancia química que no viene directamente de una planta. Así es, Adriana. Y efectivamente ese producto químico se llama vainillina, una molécula química. Y tú me contabas también que hay una diferencia entre lo que se logra en el laboratorio y lo que se obtiene de la planta. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Sí, efectivamente la molécula vainillina fue identificada, aislada de frutos de las plantas de vainilla que están en la familia de las orquídeas. Y aunque el producto sintético es puro vainillina, la vainilla natural, los frutos que se consumen tienen otros compuestos organolépticos de sabor, de aroma, que hace el producto un poquito más complejo, con más sutilezas. Listo. ¿Y por qué se recurre tanto a la vainilla artificial? Pues efectivamente, no hay mucho cultivo de vainilla en el mundo, aunque hay interés de ampliar o aumentar la producción. Y el cultivo de vainilla también, el producto natural de vainilla es bastante costoso, demasiado costoso para que podría estar en todo el helado de vainilla que consumimos en todo el mundo. Okay. Y allí me gustaría complementar, ¿y por qué es tan costoso? Entonces, como mencioné en un principio, la vainilla, al ser una orquídea, necesita de muchos aliados y de esos aliados, entonces los polinizadores, y al no haber polinizadores naturales para los cultivos, porque es diferente tener una planta de vainilla en un ambiente natural a tenerlo cultivado, porque van a ser muchas plantas, se necesita que entonces intervengan personas para hacer esa polinización y eso lo hace supremamente costoso. Y al requerir esas cantidades tan altas para comercializar, pues lo más sencillo es hacerlo de manera de síntesis química. Ok, la polinización es un proceso que permite que la planta bote su fruto, ¿correcto? Sí, así es. Y tiene participación de diferentes organismos. Allí hay estudios adelantados, pero todavía falta hacer muchos más detalles porque pueden haber insectos, aves y hasta de pronto murciélagos implicados en la polinización. Bueno, ¿en qué momento? Digamos que la vainilla entonces es un cultivo que es complejo. Entonces, en algún momento yo me imagino que se dieron cuenta, bueno, nos gusta mucho, pero de ahí a que se volviera tan popular y llegara a todos los rincones del país, me imagino que tuvo que ver con ese proceso de síntesis química, ¿cómo se volvió la vainilla algo tan común en todo el mundo? Pues realmente hablamos de todos los rincones del mundo y efectivamente por un trabajo de químicos en el siglo XIX lograron aislar de los frutos de las plantas de vainilla el compuesto químico, la vainillina, lograron caracterizarlo y a partir de conocer su estructura pudieron desarrollar rutas de síntesis químico
para la producción y eso efectivamente lideró a de que podría haber suficientemente cantidades para que ya volvió un producto masivo. Bueno, ahora vemos que hay una tendencia a querer volver a la vainilla natural y al mismo tiempo sabemos que la vainilla que hay no alcanza para satisfacer esa demanda. Se está viendo actualmente una respuesta de los países con potencial de producción de vainilla para satisfacer esa demanda creciente. Bien, definitivamente ha habido un movimiento en el mundo, hay aumento en interés en los productos naturales en general, liderado quizás por los mercados en Europa, pero también lo estamos viendo aquí en Colombia, un interés en los productos naturales. Y el cultivo tiene sus particularidades que lo hace complejo, como lo hemos hablado. Y los países que ya son productores de la vainilla natural, que no necesariamente son de donde vienen las plantas de vainilla, estamos hablando de Madagascar, de Indonesia, China, ellos sí están aumentando producción y además estamos viendo que otros países están empezando también con el cultivo de la vainilla natural. ¿Cuáles son los países que, digamos, naturalmente tienen ese potencial de producción? Porque me acabas de decir que los que más producen no son necesariamente donde es originaria la planta. La vainilla natural, el cultivo de la vainilla natural tiene origen en México. Fue en México al principio finales del siglo XIX que empezaron a cultivar vainilla. Las vainillas con frutos aromáticos son nativas al Nuevo Mundo, quiere decir a la distribución tropical entre México y el norte de Argentina. En esta región de Latinoamérica hay un aumento en interés en el cultivo de vainilla. México siempre ha tenido sus cultivos, pasaron por un tiempo en lo cual pensaron de que pues no era un cultivo muy rentable, sin embargo sí manejaron o mantuvieron sus cultivos, pero hay otros países, que han empezado a cultivar. Costa Rica es uno, también en Brasil, y hay iniciativas incipientes en Perú, Ecuador, también aquí en Colombia. De pronto, para complementar un poco, nosotros sabemos que si hay todo un proceso metodológico y hay unas técnicas de desarrollo de cultivo, como se hace para el café, por ejemplo, un cultivo que todos vamos a conocer, pues eso va a ser posible. O sea, si le metemos ingeniería agronómica, allí va a ser posible, pero hay que tener cuidado porque los países que son productores actualmente, aunque no son los que tienen el material nativo, pues es porque han desarrollado toda esa metodología de producción, pero hay unas limitaciones que de pronto más adelante podemos comentar y es precisamente los problemas fitosanitarios, ¿no? Entonces, una cosa es establecer un cultivo comercial y otra cosa es considerar las plantas nativas que tienen potencial. Digamos, Colombia y los países de esta región tienen potencial, pero no han desarrollado esas técnicas para obtener un cultivo ya que produzca unas cantidades como para estar compitiendo en el mundo. ¿Es correcto? Y como dijo Nicola, México, Costa Rica, pues ellos son los que traen más experiencia hacia este lado de Latinoamérica, ¿no? Ok, porque sí, en algún punto, haciéndome todas estas preguntas sobre la vainilla, pensé, bueno, si Colombia es el país con mayor número de orquídeas en el mundo y se me ocurrió cómo es posible que no tengamos como más experiencia en esto, o si en algún momento de nuestra historia reciente hemos hecho ese avance hacia el cultivo de vainilla para desarrollarlo, para aprovecharlo. Bueno, Adriana, siempre ha habido una tendencia de que no necesariamente los países que cultivan una especie, un cultivo, son los países de origen, ¿no? Si pensamos en el mismo café, el café tiene origen en el norte de África, en Etiopía. Lo mismo, el cacao es nativo al neotrópico, pero los sitios donde mayor lo cultivan es en el
oeste de África. Tú me contabas sobre un punto en el que Colombia sí pensó sí pensó apostarle a este cultivo. Quizás nos puedas dar más detalles. Ya, bueno, sí, al final del siglo XIX había mucho interés en el cultivo de vainilla precisamente porque era un producto de alto valor. Se empezó a mirar e incluso sembrar cultivos en Colombia, pero eso fue precisamente en el momento en lo cual desarrollaron la vía de síntesis química de la vainillina. El precio de ese saborizante de vainillina bajó tremendamente, ya no era rentable y convirtieron las plantaciones de vainilla incipiente en este país a cultivos de cacao y café. Dejamos de apostarle a la vainilla cuando se pudo hacer en laboratorio, entonces. Sí, pero las plantaciones eran incipientes. Se había apenas empezado cuando, mejor dicho, el mercado se cayó para la vainilla natural. Ok. Bueno, pues este es un contexto para que todos ustedes sepan un poco más del mundo de la vainilla, cómo se desarrolló la vainilla y entremos a esta segunda cápsula que vamos a tener en esta entrevista sobre lo concreto de la vainilla en Colombia.